El agricultor, la agricultora. Los agricultores están preocupados por la falta de agua. La agricultura. La agricultura tiene mucha importancia en Latinoamérica. Agrícola. La producción. La producción agrícola no disminuyó en los últimos años. Productivo, productiva. El rendimiento. El rendimiento de la cosecha en esta región es bueno. El campo. Los campos regados de Murcia y Valencia se llaman huertas y allí se cultiva fruta y verdura. La huerta. La huerta murciana es muy productiva. El invernadero. En Almería se ha desarrollado la producción de frutos tropicales en invernaderos. El campesino, la campesina. Muchos campesinos son muy pobres. El labrador, la labradora. La vida del labrador en Extremadura es muy dura. Labrar. El latifundio. Los campesinos trabajan en los latifundios por un jornal de sol a sol. El terrateniente. La terrateniente. La cooperativa. En España hay muchas cooperativas agrícolas. El cultivo. El cultivo del café es importantísimo para la economía colombiana. Cultivar. Sembrar. ¿Cuándo se siembra el trigo? La semilla. Recoger. Lucía siempre ayuda a recoger las olivas. Cosechar. Las primeras naranjas se cosechan en otoño. La cosecha. Muchos andaluces emigraban durante la época de la cosecha. La época de la cosecha. Durante la época de recogida, los campesinos tienen mucho trabajo. La tierra. El abono. El abono natural es mejor que el químico. El insecticida. Los insecticidas acaban con los insectos y dañan a las personas y la tierra. Fértil. La tierra de la pampa es muy fértil. Regar. En Canarias se gasta el agua para regar los campos de golf y para piscinas. El riego. Cusco tiene un inteligente sistema de riego muy antiguo. El tractor. El tractor es la máquina más importante para el agricultor. La viña. Las viñas necesitan un cuidado especial. La vendimia. La parra. Criar. En Andalucía se crían toros. El ganado.
En Asturias y Galicia se cría mucho ganado. La granja. El establo. Ordeñar. Los pastores ordeñan las cabras. La pesca. Las catástrofes marítimas dañan la pesca. El pez. El pescador, la pescadora. El pescado. Pescar. La mina. El minero, la minera. En algunas minas los niños hacen el trabajo de mineros. La minería. Minero, minera. La industria minera está en crisis. La galería. El trabajo en las galerías es peligroso. Explotar. Las compañías mineras explotan las minas de cobre y mercurio en Andalucía. La explotación. La explotación del estaño es muy importante en Bolivia. Lástima que cause la explotación del minero. La industria. La industria española de automóviles ya no es nacional. Industrial. Manuel vive en la zona industrial del puerto. Industrializado, realizada. Algunos países hispanoamericanos no están bastante industrializados. Industrializar. Hay regiones que están por industrializar. La fábrica. En Cataluña hay fábricas de corcho. Fabricar. El proceso. Se modificó el proceso de producción con la nueva maquinaria. El producto. Producir. En España se producen muchos artículos de alta calidad. Fundir. La fundición. La fundición de hierro. El artículo. Ya no fabricamos estos artículos. La serie. Este aparato se fabrica en serie. El robot. El progreso. Transformar. El progreso de las nuevas tecnologías transformará la vida laboral. Montar. En esta fábrica se montan coches. El motor. Reparar. Miguel sabe reparar cualquier motor. Arreglar. Modificar. El taller. Como tengo el coche en el taller, no puedo ir a recogerte a la estación. Sustituir. Estropearse. Como se ha estropeado el motor, hay que sustituirlo. Consumir. Los motores modernos consumen menos gasolina. La reparación. La reparación va a salir más cara que comprar una máquina nueva.
La artesanía. En Perú, los indígenas conservan su artesanía. El artesano, la artesana. Algunos artesanos solo trabajan con barro. Artesanal. En Alicante y Mallorca se hacen trabajos artesanales preciosos. La cerámica. La orfebrería. La ingeniería. El progreso de la ingeniería mejoró la productividad de las fábricas. La maquinaria. La escala. El plano de construcción tiene una escala de 1 por 10.000. Desarrollar. Desarrollarse. La industria de la maquinaria ha desarrollado nuevos robots. La industria en España se desarrolló mucho en los últimos años. El desarrollo. El desarrollo de la energía solar es importante. La energía. La industria consume mucha energía. La energía solar. La célula solar. La energía nuclear. La energía nuclear supone un peligro para la Tierra. La energía eólica. Eléctrico. Eléctrica. Los coches con motores eléctricos todavía tienen poca autonomía. La tensión. Atención, cable de alta tensión. La empresa. Las pymes. Muchos empresarios de pequeñas y medianas empresas están en la ruina. El empresario. La empresaria. La multinacional. El jefe. La jefa. Cuando el jefe no está, aquí no trabaja nadie. El patrón. El gerente. La gerente. El gerente no sabía nada de su pedido. La gestión. La secretaría. Puede recoger sus papeles en secretaría. La dirección. Mi hermana lleva la dirección de la empresa. Dirigir. La compañía. Como no podían dirigir la compañía, acabaron vendiéndola. El departamento. El contable. La contable. La contable se olvidó de pagar las facturas. El contador. La contadora. La contabilidad. En casi todas las empresas, la contabilidad está informatizada. La sucursal. En esta sucursal de mi banco hay un departamento de créditos. Fundar. Interno. Interna. La asociación. Esta asociación tiene muchos problemas internos. La quiebra. La compañía se declaró en quiebra y suspendió todos los pagos.
La sociedad anónima. La economía. El crecimiento de la economía española es moderado. Económico, económica. El señor Muñoz ha comprado un coche muy económico. Según los estudios económicos, se espera un aumento de la inflación. El economista, la economista. El crecimiento. La inflación. La exportación. Al principio nos dedicamos a la exportación de aceite de oliva. Exportar. Colombia no solo exporta café, sino también plátanos. La empresa exportadora. Esta empresa exportadora no tiene problemas con la aduana. Importar. La importación. Luis lleva un negocio de importación de textiles. La oferta. La demanda. La oferta y demanda regulan los precios. El consumidor. La consumidora. Me parece que la protección al consumidor no ha mejorado mucho. El consumo. El consumo de tabaco perjudica la salud. El comercio. El comercio se queja por el aumento del IVA, impuesto sobre el valor añadido. El comercio exterior. El comercio interior. El comercio al por mayor. El comercio al por menor. El mayorista, la mayorista. El minorista, la minorista. La muestra. Comercial. La secretaria lleva la correspondencia comercial de la empresa. Comerciar. Comerciar al por menor estos productos es un buen negocio. El comerciante, la comerciante. Benito es un buen comerciante al por mayor. Vicente es un comerciante muy formal. El sector de servicios, el sector terciario. El supermercado. El hipermercado. Los grandes almacenes. El negocio. La venta. La fusión. Las fusiones de los bancos costaron puestos de trabajo. La colaboración. La compra. La compra de esta casa ha sido un buen negocio. La condición. No puedo aceptar sus condiciones de venta. La crisis. Regular. Todavía estamos en crisis porque la venta no es regular. Regular. Tengo ingresos regulares. El negocio va regular. La mercancía. En la aduana retuvieron la mercancía.
La mercadería. El surtido. Su surtido de muestras es muy interesante. Encargar. El gerente me ha encargado de este asunto. Suministrar. El suministro. El suministro se realizará por barco dentro de 15 días. La marca. ¿Qué marca de Jerez prefieres? El pedido. ¿Cuándo nos suministrarán el pedido que les hicimos hace un mes? El encargo. Todavía no hemos podido realizar su encargo. La factura. En cuanto recibamos la factura, les enviaremos un cheque. El coste. El costo. El coste de la vida ha subido mucho. El precio de venta al público, PVP. Debido a la inflación, subieron los precios de venta al público. El impuesto. Mañana tengo que pagar los impuestos. La carga. Las cargas sociales han aumentado. Descargar. Hay que descargar los camiones antes de que vengan más. La comisión. El representante. La representante. Vicente trabajó muchos años de representante. El viajante. La viajante. El contrato. Firmar. Aún no hemos firmado el contrato. La firma. La firma en este contrato no es válida. La agencia. El seguro. Hacer un seguro. Cancelar un seguro. El seguro de responsabilidad civil. El seguro de vida. El seguro del hogar. La agencia de seguros está cerrada por vacaciones. La garantía. Algunos coches ya tienen 3 años de garantía. La competencia. En el mercado nacional hay mucha competencia con los importadores de la Unión Europea. Este asunto no es de mi competencia. Competir. Muchas empresas compiten en el mercado europeo. El dinero. La plata. El billete. Los billetes y las monedas son dinero en metálico. La moneda. ¿Tienes monedas para sacar un billete? Gastar. Mucha gente gasta más de lo que gana. La cantidad. El banco. La caja de ahorros. El ahorrador. La ahorradora. El ahorrista. La ahorrista. Cambiar. ¿Me puede cambiar 1000 soles peruanos en euros? El beneficio.
Los bancos trabajan con un beneficio enorme. Ahorrar. Felipe está ahorrando para comprarse una bici. La cuenta. La cuenta corriente. El extracto de cuenta. El titular. La titular. Cancelar. El titular de esta cuenta quiere cancelarla. La libreta de ahorro. La cartilla de ahorro. La caja fuerte. Mi madre guarda las joyas en la caja fuerte. El gasto. Cargaremos los gastos de transferencia a su cuenta. Abonar. ¿Me pueden abonar este talón en mi cuenta corriente? Por supuesto. Ingresar. Por favor, ingrese el importe total en nuestra cuenta. Los ingresos. El año pasado nuestros ingresos fueron bajos. El importe. Le he ingresado el importe de la factura en su cuenta. Retirar. ¿Qué cantidad desea retirar de su cuenta corriente? El cheque. El talón. El talón cruzado no se puede cobrar en metálico. El cheque de viaje. ¿Aceptan ustedes cheques de viaje? El cobro. Para el cobro con cheque, exija que esté conformado. El talonario de cheques. Cobrar. ¿En qué banco puedo cobrar el cheque? Por favor, cóbrese. La transferencia. La letra. ¿Aceptan el pago mediante una letra de cambio? El cajero. La cajera. El cajero del banco fue la víctima del asalto. El cajero automático. La tarjeta de crédito. Este cajero automático no acepta su tarjeta de crédito. En efectivo. ¿Paga con tarjeta? No, en efectivo. En concreto. Efectivo, efectiva. A plazos. Pablo pagó el piso a plazos porque no pudo pagarlo al contado. El cambio. Perdone, ¿tiene cambio de 100 pesos? ¿Cómo está el cambio del peso mexicano? El vuelto. No te olvides del vuelto. Suelto, suelta. El dinero suelto. ¿Llevas dinero suelto para el peaje? El sencillo. El resto. El recibo. La deuda. Muchos países latinoamericanos no pueden pagar los intereses de su deuda externa. El deudor. La deudora.
Prestar. A ver cuándo me devuelves el dinero que te presté. El préstamo. El deudor debe pagar el préstamo. El crédito. La señora Vázquez ha comprado la casa con un crédito. El plazo. En diciembre se acaba el plazo para pagar el crédito. El interés. Calcular. Hemos de calcular los intereses del crédito. La suma. Valer. ¿Cuánto vale este libro? Por. Lo compré por 1000 pesetas. El descuento. ¿Cuánto descuento nos hace si pagamos al contado? ¿Hay un descuento para estudiantes? La rebaja. Si se llevan 4 libros, les hago una rebaja. La bolsa. Ignacio es un corredor de bolsa muy astuto. El accionista. La accionista. Los accionistas en conjunto son propietarios de una sociedad anónima, S.A. La acción. El valor. Aceptamos estos valores como garantía para el crédito. Invertir. El señor Vázquez ha invertido su capital en un fondo de inversiones. El inversor. La inversora. La Asamblea General. La inversión. Las inversiones en fondos de acciones son más prácticas para los pequeños inversores. El fondo. En el fondo, los fondos de inversión son rentables. La renta. El asesor fiscal. La asesora fiscal. El asesor fiscal me hace la declaración de la renta. El tesoro. El tesoro público. Tesoro. Las divisas. Todas las monedas extranjeras son divisas. El euro. El peso. El peso es la moneda de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, la República Dominicana, México y Uruguay. El quetzal. El lempira. El colón. El Córdoba. El bolívar. La moneda venezolana tiene el nombre del general Simón Bolívar. El sucre. El nuevo sol. El guaraní. El balboa. El dólar. El franco. El franco suizo. El marco alemán.
La libra esterlina. La corona danesa.